Quisiera comenzar leyendo nuevamente esta porción de la palabra para que usted pueda ubicarse. Veo algunas caras que no vi la semana pasada, por ende vamos en el amor del Señor, a hacer un brevísimo resumen para que se pueda ubicar de qué estamos hablando. Vaya entonces conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, al verso 9, y vamos a leer hasta el 18. Dice la palabra, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos del 9 al 18. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Recuerde que quien habla y del personaje del que estamos hablando es del profeta Elías. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bien, abordamos la semana pasada varios de estos versos y dijimos que, preste atención, Dios siempre va a estar, Dios siempre está. Por eso nuestra relación con Él no se trata de lugares, sino de la disposición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios no opera en la carne, Dios opera en el Espíritu y opera en nuestros corazones. La relación, usted sabe, de corazón en la Biblia es espíritu. Por lo tanto, nosotros guardamos nuestro corazón, cuidamos de nuestro espíritu. Dijimos que, aún estando en Horeb, en la presencia de Dios, muchas veces vivimos con temor y nos metemos a una cueva. Horeb es el monte de Dios. Horeb, conforme la palabra, es presencia de Dios. Por eso, este templo, la asociación que hacemos es que Dios se mueve en medio de este lugar, ¿sí? Pero aunque Dios pueda moverse en medio de este lugar, va a operar únicamente, présteme atención, únicamente en aquellos corazones que estén dispuestos delante de Él.
¿Me está siguiendo? ¿Sí? Amén. ¿Qué más dijimos? Dijimos que hay muchos en medio del cuerpo de Cristo que tienen años visitando a Oreb, pero viven en una cueva y Dios aún no los conoce. Amado, la relación con el Dios vivo no se trata de asistir un domingo a una congregación. Se trata de mantener una relación estrecha, directa y permanente con Jesucristo. No se trata de hacer presencia. Por eso siempre le digo, siempre le repito, no me canso de decírselo. Cuando usted venga a este lugar, hágame el favor y présteme 60 minutos su corazón antes que su cuerpo. Qué bueno que esté aquí, pero antes que esté con su cuerpo físico, necesitamos su corazón. Hicimos referencia a la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 15, que dice lo siguiente: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto es precisamente lo que al final de los tiempos Dios anda buscando en cada uno de los que visita una congregación. El que pueda entender que Él viene nuevamente, y conforme la palabra, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Por eso dice que viene como ladrón. ¿Qué quiere decir esto? Que viene en cualquier momento. En cualquier momento se manifiesta. Dios está presente, Dios está latente, pero se va a manifestar en el día indicado. Dice que esto es para los bienaventurados. ¿Cuál es el valor del bienaventurado? Es aquel que es un heredero, ¿sí? Y dice que para lograr esto hay que velar. ¿Qué quiere decir velar? Permanecer en intimidad con el Señor. Dice que hay que guardar las ropas. ¿Qué significa esto? Cobertura espiritual que surge y es producto de nuestra relación de intimidad, ¿sí? Dice que evitemos estar desnudos. ¿Qué quiere decir la desnudez? Quiere decir estar sin cobertura. ¿Cobertura de quién? Cobertura del Señor, cobertura del Padre, cobertura del cielo, ¿sí? El resguardo, el cuidado que Él nos da. Porque si estamos desnudos, estamos expuestos, amados, a ser devorados. ¿Y quién anda en la tierra como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Quién? ¿Quién? Enemigo, príncipe de este siglo, diablo, Satanás. La pregunta es, si anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿quién es la primera presa? Y el que esté como desnudo. Si usted no tiene cobertura, usted está expuesto a ser completamente devorado, ¿sí? Y el enemigo es experto en eso. Y lo último que dice este verso es que hay que evitar que vean la vergüenza. ¿Qué es vergüenza? Es ocupar un lugar en Oreb, en la presencia del Señor, sin ser conocido por Él. ¿Qué quiere decir? Que usted puede visitar este recinto, esta congregación, por años de años de años, y no ser conocido de Dios. Por lo tanto, usted vive en vergüenza. ¿Por qué? Porque está presente, pero nadie absolutamente lo conoce. Es como el que se mete a una boda y no ha sido invitado. Usted puede estar dentro de esa boda, pero ¿sabe qué empieza a decir la gente? Oíme, ¿y ese que anda ahí con la camisa de colores, pantaloncito claro? ¿Quién es? ¿Quién lo invitó? ¿Es amigo tuyo?
No, de la novia tampoco. Y del novio tampoco. ¿Quién lo invitó? Que puede andar de metido. De esa misma manera nos ve el Señor cuando estamos delante de su presencia, pero no nos conoce. No somos conocidos. Por eso no simplemente se trata de conocer a Dios, se trata de ser conocidos por Él. ¿Sí? Es una relación bilateral. Es en dos vías. Yo lo conozco y Él me conoce a mí. ¿Estamos? Bien. Entonces, dijimos que la voluntad manifiesta en este proceso de Elías es la del corazón de Elías y no precisamente la del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Elías escondió en su corazón, en su propia cueva. Es decir, apartó su mirada del Señor, puso su corazón en una cueva y él físicamente se metió ¿dónde? En una cueva, ¿sí? Y el lugar donde Dios opera, recordemos, es en nuestros corazones. Nosotros no podemos tener en una cueva nuestro corazón. Debemos tenerlo dispuesto para Él. Dijimos que antes de limpiar el templo debemos haber limpiado nuestro propio templo. Y dijimos que en este proceso el Señor le da una instrucción a Elías y le dice: sal fuera de la cueva. Y este es un proceso en dos pasos. El primero, Elías obedece, porque no existe ninguna operación celeste que se pueda realizar si nosotros vivimos con temor dentro de una cueva. Y segundo, una vez lo hayamos hecho, debemos de permanecer. ¿Qué significa esto? Debemos entender que lo que marca la diferencia de nuestra corta vida en la tierra es que nosotros permanezcamos en presencia de nuestro Dios. Permanecer, ¿qué significa? Estar ahí, ¿cuándo? Estar en determinado lugar, ¿cuándo? Siempre. Yo permanezco en la presencia de mi amado. Bien, y dijimos por último la semana pasada que el Señor está en todo lugar, pero Él se manifiesta donde Él quiere. Él está latente en todo lugar porque es omnipresente, pero se va a presentar, se va a manifestar delante de aquellos que Él quiere en el momento que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Elías sale primero fuera de su cueva, abandona el temor, recobra su identidad, sale fuera de su propia cueva donde tenía encerrado su corazón, preparándose para salir a un lugar físico, porque necesitaba liberarse él para que con todo su ser pudiese estar preparado para la nueva instrucción que Dios tenía para su vida. Es entonces a partir de ese momento donde Elías entiende el silbo apacible de Dios. Vamos a partir de esta parte, valga la redundancia, pasar a la parte número 2 de este tema. Y quisiera que usted me acompañara al verso 12 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, dice este verso, présteme atención. Dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová, dice, no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué sucedió? Un silbo apacible y delicado. Tras el viento, tras el terremoto, el fuego, vino entonces un silbo apacible, porque tras el viento, el terremoto y el fuego, dice la palabra, Dios no se manifestó. Repito, Dios está en todo lugar,
pero se manifiesta donde a Él le place y donde Él quiere. Entonces, no es que Dios no esté sobre determinados movimientos. No es que Dios no estaba tras del viento, tras del terremoto y tras el fuego. Ese era Dios. Pero no fue como visible delante de Elías. Hasta que Él se manifiesta, ¿dónde? En un silbo apacible. Ahora, quisiera afirmarle que Dios está en todo lugar. Vaya conmigo al Salmo capítulo 29, verso 3. Y mire cómo Dios es y se manifiesta donde Él quiere, porque es Dios. Salmo capítulo 29, verso 3. ¿Está conmigo? ¿Sí? Bien, dice la palabra, Salmo 29, 3. Voz de Jehová sobre las aguas, como dice, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Le pregunto, ¿está Dios ahí, sí o no? Allí está. 4 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. ¿Está Jehová en ese lugar, sí o no? Está allí. Dice que los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová, dice el verso 7, que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Él está en todo lugar y Él se manifiesta donde Él quiere, con un propósito específico. Si quiere manifestar su poder, Él está en los vientos, Él está en los montes, Él está desgajando árboles, Él está en todo lugar. Ahora, quiero compartirle y empezar compartiéndole en este tiempo cuál es el objetivo de este proceso en la vida de Elías. ¿Qué es lo que el Señor nos va enseñando alrededor de esta experiencia que atraviesa el profeta? Entonces vamos al texto número 1, mi amado Gary. Y hay 3 cosas que el Señor está trabajando en Elías. Y hay 3 cosas que Dios trabaja en medio de nosotros cuando somos sometidos a un proceso similar. Présteme atención. Lo primero que el Señor quiere es que los sentidos espirituales de Elías se activen. ¿Por qué? Porque él está como en una cueva con temor. Y con temor en una cueva, Dios no puede operar en la vida de nadie. De nadie, aún del profeta Elías. Aún de este varón que venía ¿de qué? De degollar 400 profetas de Baal. Es decir, un guerrero, profeta guerrero, venía de una labor histórica. ¿Pero qué le pasó? Se desconectó de su intimidad con su amado. ¿Y en qué terminó? En una cueva, temeroso. Lo segundo es que él quiere que Elías recobre su identidad. ¿Por qué? Porque simplemente la perdió. ¿Quién era? Un profeta. Mi pregunta es, ¿en esa cueva guarda su identidad? Pierde su identidad. Elías tiene su llamado, pero sin identidad. ¿Por qué? Porque está temeroso de parte del Señor, ¿sí?
¿Qué quiere el Señor? Recobra la identidad que yo te entregué. Eso es lo que necesito. Y lo tercero es que Él necesita y requiere que este varón, que es un profeta, se prepare para nuevas asignaciones que Él le tiene. Probablemente, y este es un supuesto de su servidor, el corazón de Elías apocado dijo: yo ya terminé, ya degollé 400 y en esta cueva me quedo y me muero. Pero el plan de él probablemente pudo haber sido ese, pero el plan del Señor era otro completamente diferente. Tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus planes, dice el Señor, no son los míos. ¿Dónde nos damos vuelta en lo parejo, hermanos? En la vida, ¿dónde nos damos con la piedra en los dientes? Cuando ejecutamos nuestros planes y no los planes del Señor. Cuando se guía por su propia naturaleza, nosotros vamos a errar. Pero cuando dejamos que el Señor opere en nosotros, entonces vamos a acertar. ¿Por qué? Porque los planes de Él son como perfectos, más altos, son buenos, son celestes. Él conoce lo que yo necesito. Yo creo saber en mi naturaleza humana lo que yo necesito. ¿Me está siguiendo? Bien, entonces, cuando esto, mis amados, ha sucedido, es que Elías ahora tiene la capacidad, présteme atención, de poder discernir el silbo apacible. Es ahora que sus sentidos se han activado, que su corazón está disponible y dispuesto, y entonces él empieza a discernir, él empieza a entender. Ahora, esto es lo hermoso. ¿Qué debemos de entender por un silbo apacible? Un sonido delicado en medio de un lugar, un silbo suavecito, así como le silban, aquí se silban unos a otros. Hay algunos que tienen ese modo de comunicación, ¿verdad? Y se identifican, pueden estar en una multitud, pero con el silbido se identifican. Ya sabe que fulano es fulano o fulana es fulana. Hay varios aquí que tienen esa habilidad. Pero bien, pidiéndole al Señor de lo que Él tiene, yo quiero compartirle los valores del silbo apacible. ¿Qué es un silbo apacible? Vamos entonces, Gary, por favor, al texto número 2 y descubramos juntos estas riquezas de parte de Dios. Vea. Mire qué cosa más hermosa. Lo primero, y vamos a ir ahí despacio. Silbo. ¿Qué es silbo? En el contexto de orden bíblico, es un llamado en voz alta, es un gemir. Silbo es la voz. Présteme atención. Ahora, ¿qué es apacible? Mire, apacible es reposo, es espera y es morir. Mire qué tremendo esto. Por consiguiente, ¿qué es silbo apacible? Présteme atención y recíbalo en su corazón, así como lo hemos recibido nosotros. Silbo apacible es la voz que me hace esperar, es la voz que me hace morir para que prevalezca la voz y no mi voz. Es la voz que me hace morir para que prevalezca la voluntad del Señor y no la mía. Por eso podemos de repente entender en la letra que
silbo podría haber sido, usted se imaginó a Dios silbándole a Elías. No, Dios no opera en esas medidas y en esa manera. Ahora, sí puede silbar, estoy seguro, pero no era la manera ni la forma que él quería hablarle a este profeta en medio de una condición de depresión que tenía en esa cueva. Por eso, todos los que están deprimidos no tienen la capacidad de ¿qué? De escuchar la voz. Le pueden silbar directamente en el oído, y el que está en depresión nunca va a escuchar. ¿Por qué? Porque primero tuvo que haber despertado el ¿qué? Su corazón, su ser espiritual. Y vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es mi espíritu enlazándose con el espíritu del Eterno, haciéndome entender qué es lo que Él quiere de mi vida y conmigo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que Elías esconde su corazón en una cueva, en ese mismo momento pierde la comunicación con su amado. Pero una vez despertó, él empezó nuevamente a escuchar, y lo que escuchó fue la voz en medio de un silbo apacible. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, si mis sentidos espirituales están activos, yo voy a poder discernir dónde y cuándo el Dios de mi salvación se está manifestando. Por eso podemos venir a este lugar todos los 52 semanas que tiene el año y nunca escucharlo, nunca entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en una cueva. Hay que sacarlo, porque Dios no se comunica a través de las maneras y las formas en que lo hacen los hombres. Dios tiene un lenguaje, y el lenguaje del Señor es de orden espiritual, no es natural. Por eso muchos nos sentimos abandonados, muchos nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando el mismo lenguaje. Decimos palabras, pero Él me entiende, nos manda un mensaje y nosotros no lo entendemos porque no estamos hablando lo mismo. ¿Quiénes tienen la habilidad y el conocimiento de hablar un fluido mandarín en este lugar? Imagínese yo desde este púlpito, con denuedo, fuerza, poder, autoridad, sabiduría, dando este mensaje en mandarín. ¿Cómo estaría usted ahorita? Pegado al traductor de Google, ¿va? Viendo a ver qué capta, a ver qué sale, y dice, ¿y este qué está hablando? No me va a entender. Muchas veces, amados, es la condición que tenemos delante de nuestro Dios. Es la condición con la que caminamos en medio de nuestra vida. No entendemos porque no estamos en el mismo lugar donde está nuestro Dios. No estamos conectados a la misma fuente. No estamos hablando el mismo idioma. Elías pasó por esa condición. Entonces, repito, si mis sentidos espirituales están activos, yo voy a poder discernir dónde y cuándo el Dios de mi salvación se manifiesta. Porque si se manifiesta es porque hay una tarea, hay una enseñanza, porque quiere ser y estar en medio de los suyos. Amado, el Dios al que servimos, el Dios de nuestra salvación, no es un Dios de caprichos, no es un Dios de circunstancias, es un Dios de operaciones y de propósitos. Por lo tanto, si se manifiesta delante de nosotros, es porque Él quiere algo de usted y de mí. ¿Cuántos de nosotros
comenzando el año 2026, olvídese de las promesas todas las que hizo, que se va a poner a dieta, que va para el gimnasio, que va a leer la Biblia en un año, que va a venir a todas las reuniones de oración, que va a meditar. ¿Cuántos verdaderamente a este momento ya escuchamos el silbo apacible y sabemos cuál es la operación y la asignación que Dios nos dio para el 2026? No se me entristezca, porque no es motivo de tristeza, es motivo de búsqueda. Si aún no lo tenemos claro, lo que el Señor quiere es que usted ¿qué? Se meta más con Él, lo busque, salga de su cueva, métase delante de la presencia de Él, porque Él siempre está. Es que yo lo vengo a buscar aquel domingo, pero mire que se va rápido. Aunque yo llego después de la alabanza, pero igual, ¿verdad? Yo trato a través de la palabra. Él está en todo lugar. Usted va en su vehículo, allí está. Llegó a su casa, allí está. Se fue a almorzar, allí está. Se fue para el mall, allí está. Sigue rayando la tarjeta, aunque ya pasó diciembre, ahí está. Está en todo lugar. Pero hay algo que no está pasando, y es algo que nosotros debemos de corregir. Amados, las historias en la Biblia tienen procesos. Yo siempre las veo de esa manera. Las veo como historias que debo de ir armando el rompecabezas, porque me quiere decir algo, me quiere contar algo. No una historia simplemente por historia, sino un relato que tiene valor y que quiere entregarme algo. Eso es lo que pasó con Elías. Yo he escuchado todo este texto y le han dado duro al Elías. Depresivo, claro, te metiste a la cueva, cobarde, venís de matar a 400 y te fuiste a encuevar. Sí, es que desde niño eras depresivo. Ya se te miraba desde que estaba chiquito que traías eso. Amado, no se trata de eso. Se trata de entender todo el valor que hay detrás de esta historia, que es la que Dios quiere plantar como una semilla en su corazón y en mi corazón. ¿Para qué? Para hacer algo diferente en nuestras vidas todo este año y los que están por venir. ¿Estamos? Bien. Cuando yo estaba delante de esta palabra, vino a mi corazón de manera inmediata una palabra que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 15. Y esta es una palabra que forma parte del discurso de Pedro en relación al día de Pentecostés. Yo decía, Señor, que tiene que ver esto con el Elías en la cueva. Pero yo quiero que usted escuche en su corazón esta porción, porque tiene un mensaje puntual que se relaciona perfectamente con la condición del corazón de Elías. Y mire lo que dice, Hechos capítulo 2, verso 15. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dice la palabra: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Recuerde que aquí hubo una llenura ¿de qué? Del Espíritu Santo, o del Espíritu, puesto que es la hora tercera del día. Esto le está explicando Pedro a aquellos que están diciendo, fuera de los discípulos, que las manifestaciones que habían en ellos era porque estaban borrachos. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué va a pasar? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Y vuestros jóvenes van a ver, ¿qué? Visiones. Y los ancianos van a, ¿qué? A soñar. Y de cierto, dice el verso 18, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, ¿qué va a pasar? Derramaré de mi espíritu. ¿Y van a qué? A profetizar. Yo decía, Señor, ¿qué pasó con este varón en la cueva? ¿De qué fue lleno? ¿De qué fue lleno? Una vez despertó, una vez su corazón salió de la cueva, ¿de qué fue lleno? Del Espíritu de Dios. Fue derramado en él, fue lleno del Espíritu de Dios. Y la única manera de discernir las cosas espirituales es estar como llenos del Espíritu de Dios. Entonces, dentro de una cueva con el corazón cerrado y apartado de Dios, jamás, amados, habrá llenura del Espíritu de Dios. No hay ninguna posibilidad en esa condición de discernir la voz. No se puede, no es posible, no hay manera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios opera en una dimensión como espiritual. ¿Me está siguiendo? O sea que vamos a andar caminando en el aire, pastor. No. Tenemos una vida natural, pero con el gobierno celestial. No sé si me está entendiendo. Nosotros operamos en la tierra bajo dirección del cielo. Por eso la palabra dice, y le dijo a Nabucodonosor, el cielo gobierna, no gobierna la tierra. El cielo gobierna mi vida, el cielo gobierna su vida, el cielo gobierna las circunstancias de Honduras, no la tierra. Yo le vuelvo a decir, no se preocupe por lo que escucha. Dios tiene el control. Simple y sencillo. ¿Para qué se enreda? Y le encanta estar pegado. Ahí tiene 2 radios. En una Radio América, en la otra HRN. Y 3 televisores para escuchar, para ver que hubo TV, HCH y hoy mismo. Es que hay que estar informado, pastor. ¿Sabe qué? Se está enfermando, mi amado. Primero, porque toda la información de todos los noticieros, el 99.5% es falsa. Por lo tanto, está recibiendo mentiras. Ahora, ¿de dónde viene la verdad? ¿De dónde viene la verdad? Del cielo, de la palabra. Métase la palabra, mi amado. Y el Señor le va a revelar lo que es real y lo que no es real. Por eso, en los últimos tiempos, hasta los escogidos, que dice la palabra, serán ¿qué? Engañados. ¿Por qué? Porque hay que andar como chivas. Si no, somos engañados. Simple y sencillamente, esto es de orden espiritual. Bien, continuemos. Me quedan 20 minutos y ruego al Señor poder terminar esto. Verso 13. Y dice, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 13. Y dice, y cuando lo oyó Elías, ¿qué oyó? El silbo apacible, ¿sí? ¿Qué dice? Cubrió su rostro con su manto. ¿Y qué hizo? Salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, dice, vino a él una voz diciendo, mire esto. ¿Qué le pregunta? Ahora, le pregunto yo a usted, ¿no le había preguntado antes lo mismo? ¿No le da curiosidad eso? A mí sí, ya le voy a contar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mi corazón está listo, todo mi ser, amado, está listo para entender, ser y hacer. Porque no solo se trata de oír. Si yo oigo, es porque hay algo que tengo que hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces, mire qué tremendo. Lo que pasa en este proceso, vamos al texto 3. Esto es para reafirmar y reentender en qué estamos. Si lo ponemos, mi amado Gary. Elías en primera instancia estaba en su cueva espiritual donde había que encarcelado su corazón, y esto
no le permitía que entender nada. Por eso, mi amado, la depresión es que mayoritariamente una circunstancia de orden que espiritual, sin temor hay que decirlo. Mire, pastor, pero es que hay depresión química. Yo no niego que la haya, pero mayoritariamente los males que nos agobian vienen del orden espiritual, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo. Lo segundo, ahora, ¿qué significa esto? Sus sentidos espirituales estaban como embotados, eran incapaces de discernir. Pero ¿qué sucede? Cuando está en esa condición, él recibe una instrucción. ¿Dónde la recibió? En el verso 11. ¿Qué dice? Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 11. Dije el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Delante de él es estar delante de ¿qué? De su presencia. Entonces, ¿qué sucede? Texto 4, por favor, Gary. Recuerde que esta es una historia, hay que hilvanarla. Tras esta instrucción, sal fuera, ponte de pie delante de mi presencia, él decide obedecer y permanecer. Y la obediencia y la permanencia, ¿qué hacen? Activan sentidos espirituales. ¿Cómo estaban? Embotados, dormidos, apagados. Se activan. Sale de su cuerpo espiritual. ¿Para qué? Para operar en un mundo ¿qué? Natural. Por eso, si no estamos activos espiritualmente, no operamos naturalmente. Es imposible. ¿Por qué? Porque el vehículo de conducción de nuestro espíritu es ¿cuál? Es nuestro cuerpo. Ahí está encerrado. Si tu espíritu está muerto, amado, lo poco que vas a hacer con tu cuerpo no va a ser nada en función de lo que Dios quiere que verdaderamente hagamos. Por eso necesitamos un espíritu vivo dentro de nosotros. Entonces, atienda esto. En Elías, su ser espiritual deja la cueva para entonces física y corporalmente estar listos para accionar ¿dónde? En un plano ¿qué? Terrenal, porque el Señor lo ocupa ¿dónde? En la tierra. Todavía no se lo ha llevado, ¿sí? O sea, somos de carne y hueso. ¿Cómo está constituido usted? ¿Cómo está? Pellízquese. ¿Cómo está? Vivo, ¿verdad? ¿Le duele? Si se pellizca es porque está ¿cómo? Vivo. ¿A dónde está usted puesto? En la tierra. ¿Y en la tierra dónde? ¿Dónde vive? En Tegucigalpa. ¿Y en Tegucigalpa usted necesita hacer qué? Operaciones a favor de ¿quién? Del cielo, de su Dios. La pregunta es, ¿las está haciendo? Ah, no, si yo voy todas las mañanas a las 7, estoy en la oficina. Gracias, Señor, porque tiene un trabajo y todos los días a las 7 se tiene que presentar. La pregunta es, ¿esa es su operación? Bien, no se me ponga triste, porque Dios lo va a guiar. Esta palabra es ¿para qué? Para salir de la cueva. Esta palabra es ¿para qué? Para que entendamos. Esta palabra es ¿para qué? Para que entonces nuestros sentidos estén apercibidos y cuando el silbo apacible sea manifiesto, nosotros solo digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El Señor nuevamente le hace la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Pero sucede algo. En este momento que le vuelve a preguntar, mire lo que pasa con él. Esto es bello. Elías ya no está desnudo. Ahora tiene cobertura. Ahora guarda su ropa. Ahora vela. Y ante la misma pregunta que hace Elías, le responde. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué le responde? ¿Qué le responde? En el verso 14 le responde. ¿Y qué le responde?
le responde lo mismo que en el verso 10. ¿Sí o no? Yo se lo leo, mire, 19:14. Dice Elías, él respondió. Señor pregunta, ¿qué haces aquí? Segunda vez que le hace la misma pregunta. Y segunda vez que Elías le contesta exactamente lo mismo. ¿Y qué le dice? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¡Qué tremendo! La misma respuesta, pero que no nace del mismo lugar. Présteme atención. ¿A qué me refiero? Texto 5. Por favor, Gary. Le vuelvo a repetir. Misma respuesta, pero que no nace del mismo lugar. ¿A qué me refiero? La primera vez que Elías responde, esta respuesta nace de un corazón que está como temeroso, apocado, estrictamente carnal y natural, donde el perfecto amor no puede operar. ¿Me está siguiendo? Misma respuesta, pero que no nace del mismo lugar. Texto 6, por favor, Gary, el siguiente. La segunda vez, que es el verso 14 que acabamos de leer, esta respuesta nace ¿de dónde? De un corazón con sus sentidos espirituales que están activos, lleno de amor, por lo tanto, alineado con el cielo, entendido, ¿dónde? En los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Este tiempo. ¿Cuál es su tiempo? Este tiempo. ¿Dónde opera usted? En este tiempo. ¿Dónde operó Elías? En su tiempo. Todos tenemos un espacio y un momento para hacerlo. Misma respuesta, pero no del mismo lugar. No, pero fue del corazón. De uno de carne contra uno de ¿qué? De espíritu. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Sí? Dígame amén. Bien, entonces, entienda esto. Vamos terminando. Dios no se equivoca. Él repite la pregunta. ¿Por qué? Porque sabe que a la puerta de la cueva ya no está Elías abatido. A la puerta de la cueva hay un Elías lleno ¿de qué? Del Espíritu de Él, del Espíritu de Dios. Ya no es el mismo de la primera vez que le preguntó. Este Elías es otro completamente diferente. Hoy, a la puerta de la cueva, hay muchos Elías aquí en medio de Casa Cristo Centro. Pero yo creo, confío y anhelo que no son los mismos de la semana pasada. Son otros. Y que están llenos del Espíritu de Dios y atentos a la voz. Amado, no podemos dejar simplemente esta palabra como una palabra que pasó y que de repente fue agradable o de repente fue confrontativa. Esta palabra es para generar un cambio, una manifestación, algo que no te había sucedido, algo que no habías hecho, algo que no habías recibido, pero que va a activarte en un lugar y en una posición donde antes no estabas, porque no podemos seguir siendo los mismos. Esta segunda vez es como la oportunidad dada a los hombres de ser parte de un nuevo pacto. Elías a la puerta, usted y yo a la puerta. Estamos dispuestos a morir para vivir, a menguar nosotros para que prevalezca Cristo. El problema es que queremos prevalecer siempre nosotros. Y para que Él opere, hay algo que debe de hacer usted y que debo de hacer yo. Pero no nos gusta. Necesitamos morir nosotros para que crezca Él. ¿Me está siguiendo? En la cueva, ¿qué sucedió? ¿Quién se murió? Murió Elías. ¿Y quién vivió y operó en su corazón? El Dios vivo. Muere Él, prevalece el Cristo. Morimos nosotros, prevalece nuestro Dios. Esa es la tarea, esa es la función. Por eso dice la palabra. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, verso 8. Y ya vamos en los últimos minutos. ¿Qué dice?
Vea lo que dice Hebreos 8:8. Y quiero leerle el contexto. ¿Está conmigo? ¿Sí? Dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:8, 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron ¿dónde? En mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Nosotros. ¿Por qué? Porque estamos circuncidados ¿dónde? En el corazón, no en la carne. Amén. Entonces, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde va a escribir las leyes el Señor? En el corazón, amado. Esto nunca se ha tratado de la carne. Esto nunca se ha tratado de memorizar un libro. Esto nunca se ha tratado de aprenderse toda la Biblia. Esto se ha tratado de lo que Dios habla al corazón de los hombres a través del Espíritu y de un corazón completamente activado. Nada más. El 11. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y cierra en el 13 diciendo esto, al decir nuevo pacto, al dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amado, no se trata de religión, no se trata de un dogma, no se trata de actividades heredadas, no se trata de eso, se trata de una relación, se trata verdaderamente de conocer al Dios de nuestra salvación. Y cuando el corazón de Elías fue renovado, así como el suyo y el mío lo han sido y lo están siendo, es ahí el tiempo de recibir instrucción de parte del amado. Verso 15, capítulo 19, primer libro de Reyes. Vamos terminando. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Preste atención. Una vez hemos renovado nuestro entendimiento, activado nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, y discernimos la voz de Dios, estamos empoderados para recibir instrucción del Padre, para presentarnos delante de los que están en eminencia. ¿Para qué? Para hablar con la autoridad del cielo respecto a su rol, a la autoridad terrenal, para bendecir, pero también para redarguir. Por eso, amado hermano, cuando usted lo manden delante de alguien en eminencia, no tenemos que tener ningún resquemor, porque si lo envía el Señor, porque si lo envía, lo respalda el Señor, sin necesidad de querer quedar bien con alguien, con nadie. Nosotros no estamos diseñados para quedar bien con políticos, estamos diseñados para decirles la verdad del cielo, no la mía, para ponerlos en contexto de lo que realmente vale. Por eso perecemos como estamos pereciendo. Por eso estamos que nos tiembla todo, porque si va a ir, que no va a ir, que dijo, que no dijo, que aprobó, que no aprobó, ¿qué importa? El Dios de nuestra salvación ha hablado a nuestro corazón. Él tiene operaciones para nosotros y sabe lo que nos conviene, y sabe lo que le conviene a esta tierra, y sabe lo que le conviene a esta nación. Seguimos. El profeta que describe el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, que lo han titulado el profeta llorón, dice en el capítulo 1 de Jeremías, en el verso 10,
aquel que no creía en su llamado, aquel que no creía que era un profeta. Dice, y le dice el Señor en el verso 10 del capítulo 1, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amado, cuando tenemos la dirección correcta de parte del Señor, no hay temor a la operación que nos envíe. Si es de edificar, edificamos, pero si es de arrancar, arrancamos. Sin temor, sin duda, sin vacilación, porque viene de Dios. Verso 16. Primer libro de Reyes 19, verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi. Ahora, quiero que preste atención. Una vez este varón sale de la cueva, le da dos instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que su vida en él todavía no ha concluido. Que los 400 profetas que él degolló, profetas de Baal, simplemente fue una operación. Y ahora le toca ¿qué? Hacer lo que sigue. ¿Qué sigue? Esto. ¿Qué dice que va a hacer? Ungir a Hazael como rey. Y después le dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá sobre rey de Israel. Y a Eliseo, mira qué tremendo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en quién? En tu lugar. ¿Qué le está diciendo? Está terminando tu tiempo. Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién decide si mi tiempo terminó o no ha terminado? El Señor, mi amado. En las cosas en el reino, las operaciones en el reino, no tienen nada que ver con lo que yo pienso. No tienen nada que ver con mi edad cronológica. Tienen que ver con el propósito directo de parte de nuestro Dios. Entonces, una vez hemos renovado nuestro entendimiento, discernimos la voz, estamos empoderados para identificar también nuestro relevo generacional. No solamente en el ámbito ministerial, sino en todo lugar donde Dios nos ha puesto, trabajos, familia, en todo lugar vamos nosotros que tener que entregar tarde que temprano la estafeta para que otro continúe la operación. No somos eternos en los lugares, somos limitados y debemos de entenderlo. Lo importante es discernir la voz, escuchar el silbo apacible, para que el que sigue lo haga porque Dios dijo que debía ser de esa manera. Lucas capítulo 4 versículo 24 dice lo siguiente: solo quiero reafirmarle que cuando Dios habla, las instrucciones son claras. Dice Lucas 4:24, y añadió, Dios cierto os digo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Amados, una vez salimos de la cueva, hay operaciones que hay que realizar, pero no las que nosotros queremos. Por eso nosotros no hacemos lo que parece bien hacer, hacemos lo que Dios dice que es bueno hacer. No sé si me está entendiendo. Por eso mis operaciones individuales y las de la congregación no se sujetan a voluntad de hombre, sino a lo que Dios ha hablado y sigue hablando a favor de nosotros. Continuamos, vamos terminando y aterrizando. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y terminamos, porque quiero cerrar con esto, porque ya me pasé. Verso 18, y termina, pero aquí hay algo hermoso que yo quiero entregarle para finalizar. Y dice, yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué quiere decir esto, amado? Y termino con esto. Texto 7, por favor, Gary. Deben entender qué es lo que Dios encierra en este verso para nuestro corazón. Véalo. ¿Qué dice? Yo haré que quede en donde dice, en Israel. ¿Qué es Israel? Es la casa de los espirituales, ¿cierto? Después dice que haré que queden en Israel, ¿cuántos? 7,000. ¿Qué significa 7? El cumplimiento de un tiempo. ¿Qué va a pasar? Un tiempo. Espirituales que cumplieron y esperan, ¿para qué? Para un nuevo comienzo. ¿Qué más dice? Cuyas rodillas, dice, no se doblarán ante Baal. ¿Qué significa rodilla? Rendición. Estos israelitas que cumplen un tiempo van a rendirse, y no se van a rendir, perdón, delante de los Baales. ¿Y qué más dice? Cuyas bocas no le besaron. ¿Qué es boca? Soplar vida. Los israelitas que quedan producto de toda esta operación, lo que van a hacer, mis amados, es doblar sus rodillas y rendirse, pero delante de su Dios. ¿Para qué? Para que de su boca lo que se sople sea vida y no muerte. ¿Me está siguiendo? Entonces, termino con esto. Póngase en pie, por favor, porque quiero leerle este verso allí pleno donde usted está, y quiero cerrar este espacio con esto. Y quiero que por favor cierre sus ojos por un instante. Voy a terminar con este verso que dice en el Salmo 65:4. Esto es para usted, para su corazón. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.